Bueno, Lo que bien, digo es, está me bien. parece que Clarín hoy, lamentablemente, instala un tema de agenda que crea mucha preocupación en la ciudadanía y no es el tema que nosotros, como proyecto político, queremos discutir. Jorge Altamira, ¿tenés micrófono? Ahí está. Sí, creo que sí. No, yo creo que objetivamente es una operación de distracción, porque el problema que preocupa a todo el mundo son los despidos, son las suspensiones que están creciendo. ¿Una son operación las de rebajas. distracción de quién, Jorge? Una operación política de distracción del que movilizó la noticia, del gobierno ¿Que se incluido el dejó- gobierno? Incluido el gobierno. No, si el gobierno salió a hacer Perdón, un ¿qué se escándalo? discutía 48 horas antes? 48 horas antes se discutía que el gobierno va a hacer una máxima devaluación. Y lo acusaba a Carrió, que tiene como candidato a Prat Gay, que está fogoneando la máxima devaluación. Prat Gay viene insistiendo en la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de llevar el dólar a 4.50 a 5 pesos. Es decir, que la crisis la paguen los trabajadores. Este es el punto de la discusión en la campaña electoral. Todo lo que se está haciendo fuera de ese tema es distraccionismo. ¿Pero que el gobierno distrae con Clarín? No, razonamos la cosa de A la ver, siguiente ¿cómo manera. ¿En qué consiste la gobernabilidad? La gobernabilidad consiste en que los planes económicos del gobierno funcionen, que el saqueo del ANSES funcione, prestarle plata del ANSES a la General Motors, comprar con plata del ANSES los títulos de la deuda pública, que eso funcione. Si eso no funciona, el gobierno no va a llegar al final de su mandato. Esto tiene que ver con la crisis capitalista. Los trabajadores han puesto un límite a la política de descarga la crisis sobre ellos. Allí donde hay despido, allí donde hay suspensiones, hay huelga, hay resistencia. Este es el tema popular de la campaña, cómo enfrentamos la crisis. Lo demás es cuento. No sé si Alberto Fernández, que según ustedes le pasó la noticia a Clarín... No, según nosotros no, según lo que según dice Van der Clarín, Koy. no. Pareciera Bueno, que sí. no sé si no lo mandó Kirchner. El asunto es no discutir la crisis y cómo la están pagando los trabajadores de aquí al 28 de junio, porque si los trabajadores se dan cuenta que están saqueando el ANSES, que el dinero de los que aportan al ANSES está en un corralito, que no lo van a recuperar por los préstamos que se están haciendo, si se dan cuenta que el superávit del ANSES no va a cumplir con el fallo Badaro, no va a cumplir con el 82% móvil, sino a financiar un grupo en bancarrota como General Motors, si los trabajadores se dan cuenta de esto, no van a votar ni a Carrió, ni a De Narváez, ni a Kirchner. ¿Vilma? Sí, mira, yo creo que esto trasciende y uno nunca sabe cuál es la verdadera historia, si fue una operación, si de verdad trascendió, porque es un gobierno que dijo que acá no venía la crisis, que estábamos blindados. Resulta que después cuando vio que venía la crisis, en lugar de ponerse a gestionar para resolver cómo encaminar la crisis, adelantó las elecciones. Y después, como vio que no le iba bien, adelantó eso de las testimoniales y todas las maniobras que estamos presenciando todos los días. Yo creo que la preocupación de la gente, pues hay mucho enojo. Y yo la verdad comparto con la gente el enojo, porque la gente sí ve que sigue la inflación, ¿viste? Que es mentira lo del INDEC. Por eso cree que cualquier mentira puede terminar siendo verdad. Entonces, que es mentira lo del INDEC porque sigue la inflación, que ahora salen a decir que parece que no va a aparecer durante los próximos 90 días el tema de cómo encarar el boleto único para no tener que ir a cambiar monedas y poder viajar. Lo que pasa es que el gobierno nunca viaja en colectivo, ninguno de sus funcionarios, no saben lo que es a las 4 de la mañana a buscar una moneda para poder viajar o tener que gastar más canjeando en un kiosco. Entonces, en ese sentido creo que la bronca de la gente se va a expresar electoralmente. Nosotros, por supuesto, que hacemos una convocatoria que acompaña a la izquierda porque creemos que estas cosas se encaminan teniendo diputados de izquierda en las cámaras. Caballero Tumini. Gracias por lo de caballero. Bueno, voy a dar una opinión sobre... Uno ya sabe que Clarín miente, pero de todo modo voy a dar una opinión sobre esto. En realidad... Si se lo pasó a Alberto Fernández, el que miente es Alberto Fernández. Y Alberto también puede mentir, pero claro. Pero es parte del gobierno. Ya sabemos, Clarín miente. Sí. Ahora, ¿cuál es el tema? Hace un par de meses atrás, el gobierno instaló esta teoría de que era ellos o el caos y que si perdían se iban. Como vos dijiste, lo instaló Emilio Pérsico, pero también otros funcionarios de gobierno bordearon la misma posición. ¿Quién? No me acuerdo. Objetivo, juntar el voto miedo. Sí. Es decir, miedo a que se vaya el gobierno, cerramos fuerza, acá venimos todos porque si no se van, etc. Lo que pasa es que eso fue un boomerang. Por eso ahora le tiran otra operatoria política. Porque ahora corren el riesgo de que mucha gente diga, ¿no es cierto?,
si votamos en contra del gobierno se van antes. Y, pues veamos a quién votar, porque como efectivamente dice Vilma, hay mucho malestar con el gobierno, entonces aparece de otro lado, ¿no es cierto?, la misma teoría, ¿no es cierto?, alrededor del gobierno. Yo creo realmente que es posible que eso suceda, ¿no? Yo voy a dar mi opinión. Es posible que si el gobierno tiene una mala elección en la provincia de Buenos Aires, eso suceda. ¿Qué Va a suceda tener qué? que se vaya antes. ¿En serio? Sí, creo. ¿Y dónde lo sacaste vos? Bueno, ya alguna vez, ¿no es cierto?, cuando no te lo estoy cuestionando, te pregunto dónde lo alguna sacaste. vez cuando terminó el conflicto con el campo fueron muy fuertes las versiones de renuncia de Cristina Kirchner. Sí. ¿No? Bueno, a mí me consta que eso no salió del aire. Hubo alguna operatoria dentro del gobierno, yo era parte del gobierno. Sí. ¿No es cierto? Por eso, cuidado con lo que está diciendo Tumini ahora. ¿Qué opino sobre esto? A ver. Si Kirchner va a ser seguramente una mala elección nacionalmente. Si eso se acompaña con una pobre elección, no digo que pierda, pero una pobre elección en la provincia de Buenos Aires. Pobre, que gane por 3 o 4 puntos. Bueno, que gane, sí, que empate, que gane por 2 puntos, ¿no es cierto? Una situación de ese tipo. Yo creo que el gobierno entra en una situación muy difícil, porque además tenemos por lo menos un año más, por lo menos, como decía acá Jorge Altamira, de situación económica difícil, ¿no es cierto? Entonces, y como ellos adelantaron las elecciones, en una maniobra electoral, adelantaron las elecciones, hay que transcurrir 2 años y medio de gobierno, sin fuerza política y con una situación económica endeble, es muy difícil. En realidad no sé si sería malo, Es muy dramático el panorama que está contando. No sé si sería malo, si eso sucede, algún nivel de adelantamiento, ¿no es cierto?, institucional, legal, algún nivel de adelantamiento del proceso electoral. Sí, qué raro me suena en vos, Humberto. Bueno, pero es que es la realidad. Es la realidad. No, me suena raro en vos, porque hace 6 meses no lo hubieras dicho esto. No sé si no lo hubiera dicho, porque hace 6 meses no estaban las elecciones todavía. No lo hubiera dicho, pero... acá hay una situación concreta, pero es que no lo digo yo. Surge de las entrañas del gobierno. Bueno. Digo, para ser objetivo. Y si vos me preguntás, ¿es creíble o no es creíble? Y tiene un grado de credibilidad. Porque siempre irse antes es un descalabro institucional, de cualquier manera. Totalmente, pero más descalabro, mi opinión, es que sucedan situaciones institucionales no queridas. ¿Cómo qué? ¿No? Y acá se fue Alfonsín antes, acá se fue de la Rúa antes. Acá hay situaciones muy complejas. Me parece que no es lo mismo, ¿no? No, yo creo que hay que ordenar la cuestión institucional. Hay que esperar el resultado electoral. Hay que esperar el resultado electoral. Decide, si están todos diciendo que es una elección legislativa, nada más que eso. Bueno, el gobierno lamentablemente introdujo un elemento distinto a eso cuando lo hizo salir a Emilio Pérsico a decir, si perdemos no vamos. ¿Lo hizo salir a decir? Sí, totalmente. En eso, Emilio no habla por boca de él. A veces sí, me parece. No, en esas cosas discrepo. Bueno, discrepo. Le dijeron, andá, llamá a Mauro Viale a Radio Rivadavia y decirle eso. Con toda franqueza, Mauro, yo tengo un profundo conocimiento de esas cosas. Sí, por lo tanto, yo creo que eso fue con una intención. Es más, opiné sobre eso públicamente, de que era una maniobra del gobierno para asustar y agrupar el voto de todos aquellos que de una u otra manera... ¿Y a los 5 minutos dijeron qué dijiste? No, a los 5 minutos no. Bueno. Voy a discrepar. Armaron una maniobra. Por lo tanto, en concreto, yo creo que, aunque Clarín miente, es una posibilidad que hay que tener en cuenta. Y no sé si la situación se da de determinada manera en el proceso electoral. No sé si es malo si se organiza adecuadamente. Cristian Castillo. No, lo primero que me parece que es un hecho más que lleva a la despolitización de toda la discusión de la campaña electoral. Y en esto, Clarín, los Kirchner, de Narváez, Carrió, tienen un interés común. Ellos no quieren que de ninguna manera se discute que los intereses que defienden son muy similares, que las políticas que plantean son favorables a los intereses de distintos grupos empresarios y tienen en común acordar con descargar la crisis sobre la clase trabajadora. Y por eso plantean bola, judicializan la discusión, evitan de todas formas que se discuta quién va a pagar los costos de la crisis. Entonces, esta discusión, esta agenda de Clarín, entra en ese debate más allá de que tiene plausibilidad. Es decir, esto no es descartable para nada que pueda ocurrir, no es descartable ni el hecho de que Kirchner se juegue a ir como gobernador después de las elecciones, ni que la crisis se acelere. Todo esto son escenarios posibles y sería raro que el gobierno no discuta escenarios posibles sobre cómo intervenir frente a la crisis. Sería torpe, por otro lado, que no esté discutiendo qué pasa si pierde, que no. Dentro de eso me parece importante entonces aportar justamente en el sentido contrario, a politizar la discusión y a señalar que el gobierno de los Kirchner, que hace demagogia, que defiende el interés de la clase trabajadora, no vacila, junto con Scioli, en mandar la represión a los que hoy la están enfrentando. Hemos tenido este sábado el caso en Vicente López de los trabajadores de FP Impresora, que habían sido despedidos
simplemente por sindicalizarse al sindicato gráfico, estaban ocupando la empresa, les mandaron 100 policías, los echaron a la calle. Ese es el gobierno que dice defender los intereses de los trabajadores. Ni hablemos de un millonario como de Narváez, como Macri o como Adolfo Pratgay y Carrió, que dicen que hay que volver al FMI, que hay que sacarle los impuestos a los empresarios. Desde el Frente de Izquierda sostenemos todo lo contrario, que hay que prohibir los despidos, hay que repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y plantear un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar. Julián Ovidio del PROS, una cara nueva para muchos aquí.